Una escuela rodeada de misterios y sucesos sobrenaturales. En esta historia veremos cómo un dúo poco común se unirá con tal de resolver cada uno de ellos y destapar la verdad oculta ante sus ojos. El cerebro a veces puede ser un laberinto para algunas personas. En ciertos casos, este puede volverse descuidado y orgulloso, lo que le impide admitir a uno que no se sabe algo. Si bien es capaz de movilizar conocimiento para ofrecerte una explicación, a veces no resulta muy preciso. Una persona casi siempre se guía por lo que cree y las costumbres que tiene, e inconscientemente crea una narrativa más convincente, lo que puede llevarte a ver algo que no es de este mundo. Cuando se trata de un misterio, el cerebro puede llenarse de dudas, aunque si hay algo que es verdad, es que en este mundo nada es inexplicable. Nos dirigimos al año 1948. Aquí conocemos a Kanna Kusakabe, una chica muy servicial y alegre, quien tras convertirse en estudiante de segundo año de secundaria debido a una reforma del sistema escolar establecida un año atrás, ahora asiste a la escuela municipal Mitogawa. Si bien su día en este lugar parece ser como de costumbre, todo cambia luego de escuchar el relato de una de sus compañeras, Sachiko. Aterrada, la chica cuenta que durante la noche fue junto a su novio a la antigua biblioteca de la escuela, donde se encontraron repentinamente con una extraña silueta. En un inicio, ambos pensaron que se trataba de un ladrón, pero al adentrarse se dieron cuenta de que este había desaparecido misteriosamente. Las amigas de Kanna creen que tal vez ese ente podría ser el famoso fantasma de la biblioteca. La prota no entiende a qué se refieren sus amigas. Sin embargo, ellas se encargan de contarle la historia. Hace 30 años, un profesor de secundaria decidió acabar con su vida tras ser despedido de su escuela, maldiciendo su destino. Desde entonces, su fantasma vaga por el viejo edificio donde se encuentra la biblioteca. Se dice que si llegas a topártelo, una maldición caerá sobre ti, haciendo que mueras en un plazo de 30 días. Kanna no sabe si creer en esta historia y piensa que tal vez deberían hablar con sus maestros para que les expliquen qué estaba sucediendo. Sin embargo, Sachiko tiene miedo de hacerlo, sin saber qué hacer ante la posible maldición que ahora carga dentro de sí. Preocupada, Kanna se dirige a casa, preguntándose cómo podría ayudar a su amiga. Mientras lee un libro, Kanna nota que un extraño hombre estaba leyendo el mismo que ella, aunque no le da mucha importancia. Antes de bajar el autobús, encuentra un bolso en el suelo y le pregunta a los pasajeros si se le ha caído a alguien. Al principio, una anciana afirma ser la dueña del bolso. Sin embargo, la prota se encuentra en una encrucijada después de que dos personas más le dijeran lo mismo, un anciano y un oficinista. Cada uno de ellos da sus razones para sustentar que son dueños del bolso. Ahora, Kanna no está segura de quién puede ser el verdadero propietario. El Netsuke ¿es un perro guardián? El hombre que leía el mismo libro que Kanna pregunta. La anciana responde que le puso esa estatua porque le encantan los perros. Sin embargo, el anciano del autobús menciona que eso era falso, asegurando que él había tallado con sus propias manos esa figura mientras observaba el santuario de su nuera, aunque no recordaba bien el nombre de aquel santuario. El anciano sustenta firmemente que él era el dueño. Esta información es suficiente para el hombre, quien en ese instante le revela quién es el verdadero propietario del bolso. Comienza desmintiendo al oficinista, mencionando que era imposible que fuera él, ya que no tenía espacio para llevarlo, ni en sus bolsillos ni en su portafolio. Esto frustra al oficinista, quien se retira tras ser descubierto. Luego, el hombre deduce a qué santuario se refería el anciano cuando lo mencionó antes, señalando que en la entrada de este había un lobo, probablemente la inspiración para tallar la figura. La anciana responde que eso no es prueba de nada. Sin embargo, el hombre continúa, comentando que dentro de ese bolso deben haber algunos amuletos del santuario. Kanna decide abrirlo para verificar si eso era cierto, descubriendo que, efectivamente, dentro del bolso había amuletos. Ya no quedaba duda, el verdadero dueño del bolso era el anciano. La anciana se rinde, retirándose del autobús frustrada. Por su parte, el otro señor le agradece a Kanna por encontrar el bolso de su nuera, también retirándose. La prota intenta agradecerle al hombre que descubrió quién era el dueño, pero tras despedirse del anciano, él termina desapareciendo repentinamente de su vista. A la mañana siguiente, en la clase de Kanna, ella y sus amigas están preocupadas al enterarse que Sachiko decidió no venir a la escuela por miedo a la maldición. Esta situación no podría ser peor para la prota, aunque para su mala suerte, lo es aún más cuando la llegada de su maestro sustituto de japonés toma a todos por sorpresa. Este se presenta ante ellos como Akihiko Chusenji. Así es, el mismo hombre que ayudó a Kanna con el problema del bolso. Con una mirada seria, les dice a sus alumnos que enseñará en esa clase durante un tiempo, por lo que no cree necesario aprenderse los nombres de todos en el lugar. A pesar
pesar de lo estricto que era, Akihiko logra ganarse la atención de todos sus alumnos. Sin embargo, quien aún seguía preocupada por lo sucedido con Sachiko era Kanna, quien, decidida a resolver el misterio del fantasma, decide adentrarse al viejo edificio de su escuela para investigar la biblioteca por sí sola. La prota se siente temerosa al entrar sola. Sin embargo, una vez dentro, consigue ver al fantasma que estaba perturbando la paz de su amiga. Kanna va rápidamente a investigar antes de que la sombra que vio se esfume. Sin embargo, antes de que se dé cuenta, esta aparece justo detrás de ella. Kanna da un gran grito al darse cuenta de esto, pero al verlo un poco mejor, se da cuenta de que solo se trataba de su maestro, Akihiko. Él la reconoce y le pregunta por qué no se fue a casa. Kanna decide contarle lo sucedido, comentando que decidió investigar por sí misma el misterio del fantasma. Akihiko comprende, aunque un poco avergonzado, decide confesarle a su alumna que todo había sido una confusión. Ese fantasma que ella estaba buscando, en realidad solo se trataba de él. Akihiko explica que la leyenda de la que hablaban era falsa, y le cuenta cómo solía desaparecer misteriosamente cuando solo había una salida en la biblioteca. Él le revela a Kanna que en este lugar había una habitación oculta que en el pasado fue una oficina del lugar, un espacio que solo él conocía. La prota le pregunta a su maestro por qué era tan difícil encontrar ese lugar, a lo que él responde que era por la censura. En el pasado, el antiguo bibliotecario de la escuela, quien se jubiló recientemente, odiaba la prohibición de libros que estaba en vigor desde la guerra. Por consiguiente, decidió ocultar este lugar para preservar los antiguos libros y documentos. El director estaba al tanto de esto, por lo que le permitió a Akihiko inspeccionar el local. Al escucharlo, Kanna se siente aliviada de saber que ella y Sachiko no iban a morir por la maldición. Sin embargo, el maestro le advierte que no hay nada inexplicable en este mundo y que eso le serviría como una lección. Dicho esto, Akihiko decide terminar la conversación y le dice que se fuera a casa. Además, él le advierte que este lugar debe permanecer en completo secreto, ya que se siente muy cómodo aquí y no quiere que nadie se entere de su existencia. Kanna pregunta si podría contárselo a alguien, pero Akihiko responde que eso podría generar un rumor que se expandiría por toda la escuela. Maestro y alumna tienen una breve discusión, donde Kanna no está dispuesta a guardar el secreto. Preocupada por el bienestar de Sachiko, siente que debe contarle la verdad para que se sienta mejor. Sin más opciones, Akihiko decide ayudar a Kanna con su problema, mencionando que encontraría una solución. Sin embargo, le advierte que probablemente también tendrá que poner de su parte para que funcione. Pero, ¿cuál sería ese plan que tenía en mente el maestro? Al día siguiente, los compañeros de Kanna la rodean, estando muy felices por lo que logró hacer, pues resulta que había un rumor el cual decía que ella había logrado eliminar al fantasma de la biblioteca. Un poco nerviosa, Kanna opta por confirmar estos rumores, ya que no tenía otra opción. El plan de Akihiko había sido este desde el principio, que Kanna fuera la encargada de ser aquella persona que fue capaz de expulsar al fantasma de la biblioteca. La prota es apodada como la detective de lo extraño, un apodo que en un inicio no parece ser de su agrado, pero al ver a Sachiko feliz tras enterarse de lo que hizo su amiga por ayudarla, ella cree que tal vez no sea tan malo como creyó. En eso, Akihiko llega al salón para dar su clase, burlándose un poco de Kanna debido al apodo que recibió por parte de sus compañeros, algo que le enfada bastante, retractándose de inmediato sobre lo que dijo hace unos momentos sobre este. Tras haber sido nombrada como la detective de lo extraño, la vida de Kanna ha cambiado drásticamente, pues ahora recibe constantemente peticiones de otros alumnos para que les dé consejos sobre sucesos paranormales, lo cual la hace sentir muy exhausta, perjudicando un poco su puntualidad al momento de ir a la escuela. En eso, un grupo de chicas llama a la prota para hablarle de otro suceso paranormal ocurrido recientemente. Al no tener más opción, Kanna decide tomar el trabajo. En un salón de clases, las chicas le cuentan que habían escrito en un papel los 7 misterios más rumoreados de la escuela, pero este había desaparecido repentinamente. Kanna se muestra confusa ante lo que le dicen, aunque las chicas explican que un fuerte ventarrón apareció en el salón, y antes de que se dieran cuenta, el papel había desaparecido. Ellas creen que esto podría tratarse de una maldición debido a que conocían los 7 misterios. Sin embargo, Kanna decide investigar rápidamente este caso para estar libre de dudas. Ella busca por todo el salón, logrando percatarse de que había algo extraño bajo la mesa de los maestros. Kanna revisa esta pequeña apertura, encontrando sin problemas el papel de sus compañeras. Ellas le agradecen por haber usado sus habilidades paranormales para ayudarlas, aunque Kanna se muestra algo nerviosa al momento de que ellas le dicen eso. Luego, la prota se percata de que había una hoja más oculta bajo la mesa, dándose cuenta de que esta también tenía escritos los 7 misterios de la escuela. Sin embargo, había algo extraño, pues tenía unas manchas rojas salpicadas justo donde estaba escrito el 5.º misterio, papel rojo
rojo, papel azul. Ante la paranoia de sus compañeras, Kanna decide retirarse de inmediato para indagar más sobre esto. Para su mala suerte, no tiene más opción que acudir a la persona que mejor podría ayudarla con este misterio, Akihiko. La prota pregunta si realmente las maldiciones y los monstruos no existían. Akihiko responde que ambos en realidad sí existían. Kanna queda algo confusa, pues según su maestro, en esta vida no había nada que no se pudiera explicar. Si bien esas habían sido las palabras de Akihiko, él nunca dijo que la existencia de estos fuera errónea. Ante esto, la prota pregunta si acaso conocía el misterio de papel rojo, papel azul, a lo cual Akihiko responde que esto dicho podría referirse al monstruo Fundle. El maestro explica que esta era una criatura que aparecía en el baño, perturbando a las personas. Para evitarlo, lo que se solía hacer era repetir siempre la misma pregunta: ¿el papel es rojo o azul? Con el tiempo, este monstruo se hizo muy popular como un misterio escolar. Se dice que en cuanto te das cuenta de que no había papel higiénico, se podía escuchar una voz que te preguntaba si querías el rojo o el azul. Dependiendo de lo que escogieras, el monstruo de Fundle se encargaría de decidir qué clase de muerte tendrías. Akihiko menciona que si bien se cree que solo existían este tipo de entes tenebrosos en los baños, había otros que eran capaces de darte buena suerte, unos que ciertamente eran desconocidos para la prota. Tras decir un par de palabras más, Akihiko da por terminada la charla, despidiéndose de Kanna y pidiéndole que por favor no volviera a la antigua biblioteca. Estando de salida, la prota es detenida repentinamente por uno de sus compañeros, Takebo. Este le dice que había ocurrido algo terrible, pues él explica que uno de sus compañeros había desaparecido de forma inusual en el baño. Takebo explica que cuando estaba dentro, pensó que se trataba de uno de sus amigos. Sin embargo, nadie respondió cuando intentó hablar con la persona dentro. En ese momento, Shiraishi, una de las maestras de la escuela, decidió ayudar al chico para ver qué ocurría. Al notar que la puerta estaba cerrada por dentro, la maestra le pidió a Takebo que buscara ayuda. Luego de un rato, pudieron abrir la puerta, pero cuando lo hicieron, se dieron con la sorpresa de que nadie estaba dentro. Tras escuchar su relato, Kanna decide ir al lugar de los hechos junto a su compañero. Ambos ven que era imposible que esta persona pudiera escapar de alguna forma. La prota sugiere que tal vez la maestra dejó escapar a su amigo cuando Takebo fue a buscar ayuda. Sin embargo, ambos descartan esta posibilidad al ver que Shiraishi sería incapaz de hacer eso, ya que es una mujer muy estricta. En eso, Kanna nota una misteriosa mancha de sangre dentro. Al percatarse de ese detalle, decide ir rápidamente a pedirle ayuda a Akihiko. Esto resulta ser más complicado de lo que creyó, ya que su maestro ya se había retirado de la escuela. Kanna opta por seguirlo, viéndolo entrar en un club de jazz. La prota se sorprende de que su maestro le gustara este tipo de música. Sin embargo, siente muchas dudas sobre si entrar o no, pues teme que podría meterse en problemas al estar aquí. En ese instante, un misterioso hombre de cabello blanco aparece frente a Kanna. Él le pregunta si acaso era una alumna de Akihiko. Confusa, ella le pregunta a este hombre si acaso conocía a su maestro. Por alguna razón, él parece saber lo que está ocurriendo, así que sin dudarlo, entra rápidamente al club junto a Kanna para llevarla con Akihiko. Al ver que su alumna le había seguido, el maestro no tiene más opción que dejarla quedarse. El maestro entiende al instante que la prota tenía otro problema, y por eso decidió acudir a su ayuda. Él menciona que Kanna se parecía mucho a alguien que conoce. Al principio, ella no entiende muy bien a qué se refiere, pero luego esto queda más claro al ver al extraño de cabello blanco, Enokisu. Akihiko revela que este tipo era un viejo amigo suyo. Ambos se conocían desde la época en la que eran estudiantes. Kanna no estaba sorprendida, pues creía que su habilidad de deducción era realmente buena. Akihiko responde que en realidad, él no dedujo que Kanna era su alumna. El maestro explica que solo se trataba de una mirada. Para ser más exactos, Enokisu podía ver el pasado de las personas tan solo con verlas. Kanna pregunta si esto no se trataba de un poder sobrenatural. Sin embargo, Akihiko menciona que no era así, ya que esto era algo más parecido a una predisposición. En un inicio, Enokisu podía visualizar el pasado de las personas muy levemente. Sin embargo, tras ser herido en su ojo izquierdo durante la guerra, esta habilidad se incrementó. Kanna se muestra muy impresionada por esto mismo, teniendo dudas de si en verdad nada en la vida era inexplicable tal y como decía su maestro, aunque este sigue reafirmando sus palabras respecto a esto, además de decirle a su alumna que se mantuviera alejada del peliblanco, viendo que era muy mala influencia. Tras decir eso, él le pide a la prota una explicación de por qué estaba allí. Ella decide contarle todo lo ocurrido en su escuela, mencionándole la sospecha que tenía sobre que esto podría tratarse de uno de los 7 misterios de su escuela. Antes de que Akihiko pueda decir algo, Enokisu los interrumpe, comentando que eso era más que interesante, sintiendo mucha curiosidad sobre este caso de desaparición en habitación cerrada. Sin embargo, Akihiko lo interrumpe, mencionando que esto no se trataba de ningún caso, así que no había nada en lo que él debiera meterse. Enokisu se decepciona y se retira de inmediato. Sin embargo, a la mañana siguiente,
rápidamente. Kanna se entera de que el amigo de Takebo aún no había desaparecido. Para empeorar las cosas, se arma un gran escándalo cuando las compañeras de Kanna ven por la ventana a un sujeto muy atractivo. Se trata de Nokizu. Kanna no entiende qué hacía él allí, a lo que Nokizu decide explicarle que realmente no le había creído nada a Kihiko, por lo que decidió venir a investigar ese caso tan interesante del que estaban hablando en el club de jazz. Nokizu se dirige al lugar de los hechos, intentando averiguar qué había ocurrido dentro. En eso, el peliblanco se encuentra con la maestra Shiraishi, se acerca hacia ella repentinamente y en ese instante su rostro cambia a uno de decepción, pues Nokizu comenta que tal vez su amigo tenía razón. Esto no se trataba de un caso tan interesante como pensó. Luego de un rato, varios miembros del club de judo se acercan al peliblanco, confrontándolo por haber entrado a la escuela sin ningún permiso, aunque esto no resulta ser una buena idea, pues Nokizu acaba con ellos sin dificultad. Pasado un rato, Akihiko decide acercarse al baño de la escuela, tras enterarse del escándalo que armó su amigo. El maestro entra, pero antes de detener lo que hacía el peliblanco, se pone a investigar lo ocurrido en ese lugar con el supuesto alumno que desapareció misteriosamente. Echando un vistazo, Akihiko deduce de inmediato lo que ha ocurrido, por lo que le dice a Kanna que vaya al baño de las alumnas y revise si las cajas de papel higiénico están vacías. Si es así, deberá ir a la biblioteca para hablar con él y Nokizu, pues allí le esperarían para contarle la verdad de este misterio. Tras hacer esto, Kanna habla con su maestro para que le revele lo que descubrió, así que él decide contarle lo que había pasado. Resulta que estos baños, al ser muy antiguos, no solían recibir mantenimiento adecuado, por lo que el conserje de la escuela no cambiaba los rollos de papel con frecuencia. Por consiguiente, algunos alumnos solían tener problemas con esto, como ocurrió en el caso reciente. El maestro explica que la maestra Shiraishi había mentido, pues en realidad nadie había desaparecido en los baños de la escuela. Lo hizo para proteger a una de sus alumnas del club de manualidades. Shiraishi era la encargada de esa clase, y al hacer una reunión en el viejo edificio de la escuela, cometió el error de no avisar a sus alumnas sobre el estado de los baños. Al ver a la maestra, Nokizu pudo observar que una alumna había entrado a los baños de hombres para buscar un rollo, y quedó atrapada al darse cuenta de que Takebo también estaba allí. La maestra Shiraishi se encargó de cubrirla, optando por dejar todo como un mero misterio, para evitar que surgieran rumores extraños sobre su alumna. Si bien ella había mentido, lo hizo con el fin de proteger a una estudiante, así que esa era la verdad detrás del misterio del alumno desaparecido. Dicho esto, Akihiko supone que los alumnos querrán una explicación por parte de Kanna, dada su reputación como experta en lo paranormal, así que el maestro decide explicarle a la prota qué haría. Primero, aclararía el malentendido con el amigo de Takebo, aconsejándole que lo buscara en casa de alguno de sus conocidos. Luego, reuniría a todo su grupo de compañeros para aclarar el caso de la puerta del baño, diciéndoles que todo fue porque alguien había forzado la puerta para hacer una broma. Finalmente, el día de Kanna había terminado, sintiéndose muy aliviada de haber logrado resolver todo. Sin embargo, aún quedaba el misterio de la hoja cubierta con manchas rojas, aunque sin esperarlo, la prota se entera de que en el pasado, su maestra había escrito también los 7 misterios de la escuela, por lo que esa hoja que encontró le pertenecía, algo que alegra a Kanna, esto al haber cerrado nuevamente un misterio más en su escuela. Existe una leyenda la cual habla sobre un hombre que usa una capa azul, el cual suele acabar con sus víctimas y llevar sus cuerpos en un saco. Se dice que la capa azul que usa se había teñido de un color rojo por dentro, esto debido a la sangre de las personas con las que tuvo que lidiar anteriormente. En la escuela de Kanna, ella y sus compañeras leen una revista que anuncia una gran noticia: la boda de una noble llamada Reiko Minagi con un empresario muy conocido, quien en el pasado había estado al servicio de su familia como sirviente. Esta historia conmueve al grupo. Sin embargo, todo se ve interrumpido por Akihiko, quien les quita la revista rápidamente. Si bien no tenían ningún problema con que leyeran ese tipo de cosas, al no tratarse de material escolar, decidió decomisarlo hasta el final del día. Esto molesta un poco a Kanna, quien no puede creer haber sido la única en recibir el regaño. Más tarde, mientras va de camino, la prota choca repentinamente con una mujer en la calle. Al verla, Kanna nota con sorpresa que se trataba de la misma mujer que apareció en la revista que sus amigas trajeron esa mañana. Le comenta sobre esto, pero la mujer, algo preocupada, responde que ya no era una noble desde hace tiempo y se retira tras decirlo. Poco después, unas chicas de su escuela se acercan a Kanna, pidiéndole ayuda para librarse de aquel conocido como el monstruo de la capa azul. Al ver que no puede negarse, la prota acompaña a estas al lugar de los hechos. Sus compañeras estaban al tanto de la habilidad que tenía Kanna para eliminar espíritus malignos, y al saber del rumor sobre quienes miraban fijamente al monstruo de la capa azul,
azul querían que les ayudara a eliminarlo. Tras escucharlas, la prota nota un objeto extraño en la calle. Se trata de una vieja billetera que, para su sorpresa, no estaba del todo vacía. Kangna cree que deberían ir a la comisaría para devolverla, pero una de las chicas comenta que podría pertenecer al monstruo de la capa azul, ya que parece haber manchas de sangre dentro del objeto. Sin previo aviso, Kangna siente una presencia extraña detrás suyo. Se trataba del ser de la capa azul. Ella va tras él, pero se da cuenta de que ya había desaparecido al momento de hacerlo, algo que empieza a preocuparla. Sin tener opciones, Kangna opta por acudir a Kihiko para que le ayude a solucionar este misterio. En un inicio, se muestra inconforme, especialmente después de que su alumna viniera a la vieja biblioteca cuando le había dicho que no lo hiciera. Sin embargo, al escuchar sobre el monstruo de la capa azul, le comenta a Kangna que existía otra versión de esa historia, mucho más macabra. Ese hombre, cubierto por su capa azul, acabó con su mujer, su hijo y su empleado durante un día nevado. Kangna asegura que ese tipo estaba allí e incluso logró obtener una pista, la billetera vieja. Akihiko finalmente decide brindarle su ayuda. Al observar con más detenimiento la pista, logra tener una idea de quién puede ser el dueño de la billetera. Akihiko comenta que esta persona solía ser alguien próspero, pero en el último tiempo no parecía ser el caso, razón por la cual no tenía mucha experiencia haciendo compras él mismo. La billetera era lujosa, pero estaba dañada. Además, no tenía bolsillos para poner monedas en caso de que le dieran cambio al momento de comprar. Para Akihiko, al dueño no debería importarle mucho haber perdido su pertenencia. Sin embargo, tras revisar su interior, el maestro nota algo extraño, por lo que opta por una comisaría cercana de inmediato. En ese instante, revela que los billetes que estaban en el interior de la billetera eran falsos. En el camino, Akihiko menciona que el oficial al que verían era un viejo amigo de Inokizu. Una vez allí, se revela el nombre de este tipo, Shutaro Kiba, aunque en un inicio intimida a la prota. Rápidamente ella se da cuenta que no era alguien tan malo, aunque sí muy estricto al momento de hacer su trabajo. Mientras beben un poco de té, el maestro le cuenta a Kiba el contexto de su visita. Comenta que venía a devolver una billetera perdida, aunque esta era algo inusual, haciendo énfasis que dentro de ella había dinero falso. ¿Billetes falsos?, exclama el oficial, quien al ver el dinero no puede creer que realmente estén falsificados. Sin embargo, Akihiko da una explicación de cómo pudo darse cuenta de ello. En este caso, cada billete tenía una marca de agua al final de su número de serie. Usualmente, cuando el número terminaba con un 42, era un sello diferente a los demás. Kiba entiende y le pregunta a Kangna dónde encontró la billetera. Ella responde que dentro de una alcantarilla, agregando que tenía la sospecha de que le pertenecía al monstruo de la capa azul, un asesino que lleva los cuerpos de sus víctimas en un saco. Esto alerta rápidamente a Kiba, pero Akihiko le dice que esto solo se trataba de una leyenda urbana. En ese momento, un anciano pide hablar con el oficial, diciéndole que, mientras ordenaba su caja registradora, se encontró con la sorpresa de que había billetes falsos. Al ver la billetera que traía Kangna, el anciano comenta que uno de sus clientes llevaba una igual. La prota pregunta si acaso ese sujeto llevaba una capa azul, algo que es confirmado al instante. Sin embargo, a pesar de que ya tenían una pista para averiguar más sobre este tipo, Akihiko decide que lo mejor es no meterse en los asuntos policiales, ordenándole a su alumna que se vaya a casa. De noche, la prota va muy decaída luego de que la dejaran de lado en este caso importante, pero ella decide que no se rendiría tan fácil. Por eso, Kangna se dirige nuevamente al lugar de los hechos. Se topa otra vez con el monstruo de la capa azul, siguiéndolo de forma sigilosa hasta su guarida. Al llegar, se da cuenta de que se trata de una casa muy arreglada, algo lujosa a pesar de estar completamente vacía. Con esta información, la prota decide avisar a su maestro. Sin embargo, es sorprendida por alguien a quien no esperaba ver por allí, Kiba. El oficial la lleva con su maestro, quien le regaña por no haber vuelto a casa como se lo habían dicho. Antes de que continuaran, la prota toma la palabra. Ella les dice a ambos que había encontrado el escondite de la capa azul, contándoles que lo vio entrar a una casa deshabitada que estaba lujosamente amueblada. Finalmente, Akihiko decide hacer una verificación con la ayuda de Kiba. Mientras tanto, le dice a su alumna que esta vez se fuera a casa, asegurándole que no debía estar preocupada por aquel de la capa azul, pues él no era quien realmente creía. En el camino, la prota sigue frustrada por haber sido dejada de lado nuevamente. Kiba intenta animarla, comentándole que no era usual que Akihiko se moviera tanto por un caso, estando seguro de que ella le caía muy bien. Al día siguiente, Kangna acompaña a su maestro a la casa de aquel de la capa azul. Allí, quien lo recibe resulta ser nada más y nada menos que Reiko Minagi. Ella los hace pasar, comentando que todos ya estaban reunidos dentro. En el lugar, Kangna se encuentra con Kiba y nota a un extraño señor. Reiko revela que este hombre era su padre, Arimitsu Minagi. En ese instante, el viejo pierde los estribos, reclamándole por haberlo llamado aquí de forma tan repentina y preguntándole si acaso
lo hacía por su dinero. Kiba interrumpe la discusión, mencionando que debían centrarse en el tema principal de esta reunión. Akihiko toma la palabra. Les dice a todos que buscaba su ayuda respecto a dos casos. El primero, el rumor de cierto asesino que usaba una capa azul. Y el segundo, la cartera extraviada que se encontró en el mismo lugar donde fue visto este sujeto. Se ve obligado a resolver ambos misterios de inmediato. Akihiko da a entender que el asesino de la capa azul y Reiko están conectados. El maestro comenta que esa era la razón por la que decidió invitarla a ella y a su padre. Para comenzar, Akihiko hace énfasis en la cartera, la cual dedujo que le pertenecía a una persona que antes era adinerada y ahora no estaba acostumbrado a usar dinero, ya que casi no tenía nada. El maestro comenta que esta persona era de la antigua nobleza, la cual fue suprimida el año pasado debido a la promulgación de la nueva constitución, perdiendo todos sus privilegios y quedando en la ruina. Akihiko revela que la familia de Nokizu también sufrió por esto, lo que termina sorprendiendo bastante a la prota, pues no pensaba que alguien como él fuera considerado un noble. Akihiko prosigue, diciendo que gracias a Kiba, logró dar con algunos antiguos nobles, en esta ocasión los Minagi. El maestro revela que la billetera extraviada le pertenecía a Arimitsu, quien al no tener sirvientas para hacer sus encargos, terminó vendiendo sus muebles. Sin embargo, él no podía dejar caer su orgullo, por lo que decidió salir oculto para realizar su venta, usando una capa azul para pasar desapercibido. Así es, él era aquel asesino de la capa azul, o bueno, al menos con esa explicación el misterio debería estar resuelto. Akihiko comenta que no solo había un monstruo de la capa azul, sino que existían dos, y ese otro sujeto era Reiko Minagi. Ella fue a quien vio Kanna caminando en la noche, viendo que ahora era algo famosa tras casarse. Debía vestir una capa azul para ser discreta. Reiko añade que esta capa era una pertenencia a los Minagi, aunque volviendo al caso, finalmente se revela la razón por la que ella solía venir discretamente a esta casa deshabitada. Arimitsu menciona que había vendido esos muebles hace poco para conseguir algo de dinero. Sin embargo, Reiko decidió comprarlos al ver que su padre había hecho tal acción por estar necesitado. Además, su relación con él no era la mejor, después de que se casara con alguien que no pertenecía a la nobleza. Por esto mismo, incluso su esposo estuvo de acuerdo con comprarlos, ya que tenía una deuda con Arimitsu tras haber trabajado en su casa durante un buen tiempo. A pesar de lo dicho, el viejo noble cree que él solo hizo eso para presumirle su fortuna. Sin embargo, Reiko responde que eso no es cierto. Kanna se da cuenta de que a pesar de sus diferencias, padre e hija se preocupaban mucho el uno por el otro, a lo cual Akihiko añade que esto no debía ser una sorpresa, pues incluso Arimitsu le dejó conservar la capa azul de los Minagi luego de desheredarla. En el fondo, él aún quería mucho a su hija Reiko. Kiba les pide a todos no desviarse del tema, recordándoles que estaban allí para ver el caso de los billetes falsos que estaban en la billetera de Arimitsu. El viejo noble responde que no sabía de lo que estaban hablando, a lo cual Akihiko trata de calmar las cosas para averiguar de forma más tranquila qué había ocurrido. Tras haberles contado todo, descubrimos que Arimitsu fue estafado por un falso anticuario al que vendió sus muebles al principio, ya que la persona con la que debía haber negociado era diferente, un hombre con el cual Reiko había hablado para hacer la compra de los muebles. Viendo lo ocurrido, Arimitsu pregunta si era imposible rastrear al estafador. Sin embargo, Akihiko comenta que no era demasiado tarde. Después de todo, esos tipos todavía debían estar por aquí, ya que la compra se había hecho recientemente. A la mañana siguiente, con la colaboración de Arimitsu, Kiba logra dar con la ubicación de los criminales, haciendo una operación para capturarlos de una vez por todas. Tras haberlo logrado, el viejo noble decide disculparse con su hija, reconciliándose con ella después de haber pasado por muchos problemas. Con el caso resuelto, Akihiko y Kanna deciden regresar a la escuela. El maestro le dice a la prota que ella deberá quedar como la que resolvió el misterio de aquel monstruo de la capa azul, para que así no haya sospechas de lo ocurrido. Además, Akihiko le advierte que dejara de meterse en problemas que no son suyos, y que también dejara de molestarlo con sus historias locas, a lo cual Kanna le asegura que no volvería a hacerlo de nuevo. Llega el festival de verano. Kanna se reúne con sus amigos, tal y como habían acordado días atrás. Ahí el yukata de la prota llama la atención de todo el grupo, especialmente de Takebo, quien muy nervioso se aleja un poco sin saber qué decir tras verla. Kanna y sus amigos disfrutan del festival mientras conversan sobre una de sus compañeras, Ayano Ugumori. Esta chica había ganado recientemente un concurso de canto, además de ser conocida en la escuela por llevarse muy bien con uno de los estudiantes, Iida. En ese momento, el grupo presencia algo increíble al ver en
en el festival como su maestro, Akihiko estaba acompañado por una chica muy linda. Takebo cree que tal vez se trate de su esposa, ya que esto lo había escuchado por parte de otro de sus profesores, aunque quien queda más impactada es Kanna, pues nunca imaginó a alguien como su maestro teniendo una relación, y mucho menos estando casado. Repentinamente, una chica choca con la prota. Se trataba de Ayano, la compañera que ganó aquel concurso de canto. Ella estaba huyendo de unos hombres que intentaban atraparla. Una de las amigas de Kanna comenta que tal vez esto tenga que ver con cierto rumor que rondaba en la escuela. Al parecer, el padre de Ayano estaba en contra de que su hija tuviera una relación con el hijo de una comerciante, refiriéndose de ese modo a Ida. Kanna se da cuenta de que Ayano dejó caer una bolsa y va tras ella para devolvérsela. Al intentar buscarla, se topa con uno de los hombres que la estaban persiguiendo. Este sujeto resulta ser su padre, quien desesperado le pregunta a Kanna si vio hacia dónde se dirigió su hija. Ella responde que no tiene idea, preguntándole a otro chico cercano si realmente Ayano se estaba escondiendo por allí. Kanna ve que Ida era quien estaba presente, ayudando de algún modo al padre de Ayano a encontrarla. Sin embargo, el hombre no encuentra rastro de ella, pensando en lo peor, pues teme que los dioses hayan tomado la decisión de llevarse a su hija. Más tarde, esta noticia crea un gran alboroto. Kiba se dirige al lugar de los hechos para interrogar al padre de Ayano, aunque él no era el único, ya que alguien inesperado aparece cerca del lugar, Enokisu, quien sentía curiosidad por saber qué estaba ocurriendo. El padre de Ayano le explica lo sucedido a Kiba, comentando que estaba acompañando a su hija cuando ella decidió huir de su lado. Mientras corría, el hombre se encontró con Ida, quien le explicó hacia dónde fue Ayano, aunque al llegar, ella ya había desaparecido por completo. Tras dar esta explicación, Kiba sugiere que su hija pudo haber escapado escalando la cerca que estaba enfrente. Sin embargo, el padre de Ayano cree que Ida aún les estaba ocultando algo. Finalmente, el hombre es preguntado sobre cuál fue la razón por la que su hija decidió huir. Al no saber qué responder, Enokisu se acerca hacia él, logrando ver que el padre de Ayano era un tipo muy entrometido en la vida de su hija. Akihiko se acerca ante ellos, optando por investigar un poco el santuario, dejando a su esposa a un lado para sorpresa de la prota. El maestro va hasta el lugar donde estaba Ida, notando unas cenizas muy extrañas, además de hallar una apertura en medio de la cerca. Tras haber revisado el lugar, Akihiko se retira, recomendándole a su alumna hacer lo mismo. A pesar de que Kanna quiere continuar investigando, su maestro no se lo permite. Enokisu decide acompañarlos, aceptando con gusto llevar a la prota directo a su hogar. Antes de irse, Kanna decide entregarle al padre de Ayano la bolsa que dejó caer mientras corría, retirándose con algo de angustia. Al llegar al auto de Enokisu, el peliblanco se da cuenta de algo, diciéndole a Akihiko y Kanna que tenía algo que hacer. Se va de forma apresurada, riendo por alguna razón a carcajadas, a lo cual maestro y alumna no tienen más opción que irse con los acompañantes con los que vinieron anteriormente. Al día siguiente, varios rumores comienzan a surgir tras la desaparición de Ayano, algo que Kanna decide investigar con ayuda de su maestro. Aunque al escuchar la voz de una mujer en la antigua biblioteca, la prota se da cuenta de que Akihiko estaba acompañado por alguien, su esposa, o bueno, al menos eso seguía pensando ella, pues resulta que esta chica no era la mujer de su maestro, sino su hermana menor Atsuko. Akihiko comenta que le pidió a su hermana ayudar para investigar un caso ocurrido hace 10 años. Resulta que al igual que Ayano, su madre también había desaparecido repentinamente en el mismo lugar donde se realizó el festival de verano, y coincidentemente, la última persona en ver a la madre de Ayano fue nada más y nada menos que la madre de Ida, Yoshimi. Atsuko menciona que tanto madre como hijo venían de una familia que se dedicaba a la profesión de papelería. Las madres de Ida y Ayano fueron amigas desde la secundaria, razón por la cual ellos también se llevaban muy bien en la actualidad. Kanna tiene dudas sobre lo que dijo el padre de Ayano, refiriéndose a algo conocido como el secuestro de los dioses. Akihiko explica que este término se refería a una desaparición repentina, apareciendo mucho en distintos cuentos clásicos. Esto suele ocurrir cuando alguien se pierde o entra en un territorio divino. Usualmente, los puntos de acceso suelen ser lugares sagrados. Si bien esta explicación puede sonar muy fantasiosa, Akihiko comenta que durante un tiempo, este término solía usarse para encubrir la trata de personas, secuestros y otros crímenes atroces. Aunque viendo que se trataba de un problema familiar, él cree que deberían dejarlo en manos de la policía. Al final del día, Kanna acompaña a Atsuko, conversando con ella sobre lo obstinado que podía llegar a ser Akihiko, especialmente porque no solía darle fin a un misterio. Aunque teniendo la respuesta en su mente, la hermana del maestro piensa que deberían ir a hablar con Kiba sobre este asunto, pues quizás con su ayuda puedan obtener más pistas sobre el caso. En la comisaría, Kiba les indica que este caso estaba realmente estancado. Sin embargo, comenta que lograron encontrar en un cobertizo ropa de mujer y un sobre lleno de dinero, aunque ciertamente no estaban seguros de que eso estuviera relacionado con el caso. Llegado a este punto, Atsuko cree que solo hay una cosa por hacer para solucionar este caso de una vez. Al día siguiente,
siguiente. Sin esperarlo, Akihiko sorprende a Kanna diciendo que pondría fin de una vez por todas al misterio de la desaparición de Ayano y su madre. La prota no entiende cómo pudo cambiar de opinión tan repentinamente, aunque Atsuko menciona que fue alguien más quien hizo cambiar de parecer a su hermano. Nos trasladamos a la casa de la familia Ayano. Allí se reúnen varias personas, entre ellas Ida y su madre. El padre de la chica no puede creer que hayan decidido traer a dos miembros de esta familia de papeleros. Sin embargo, Akihiko exclama que hacer esto fue necesario para resolver el misterio. Akihiko comenta que esta desaparición fue planeada por la misma Ayano, quien tras haber sido perseguida por su padre, optó por esconderse para poder escapar de una forma más sencilla. El padre de la chica no entiende a qué se refería con eso, pues según él, eso era algo imposible, ya que su hija siguió su camino al girar por una esquina del santuario. Akihiko continúa, diciéndoles que tal vez esa persona a la cual estaban persiguiendo no se trataba precisamente de Ayano, sino de un señuelo. El padre de la chica no comprende cómo pudo ocurrir eso si a quien estaban persiguiendo llevaba puesto un yukata azul. El maestro explica que el campo de visión que tenían era limitado debido a la falta de luz, lo que dificultaba ver mucho. Ayano aprovecharía esto para esconderse, de manera que cuando su señuelo hiciera el cambio, ella pudiera salir y escapar por la apertura que había en la cerca del santuario. El padre de la chica aún le quedaban dudas sobre qué había pasado con aquel señuelo que también vestía un yukata azul, a lo que Akihiko revela que esto era simple. Lo que usaba ese señuelo no era un yukata, sino papel. Además, él también revela de una vez por todas la identidad de este sujeto, Ida. Este chico sería quien llevaría encima un disfraz hecho de papel negro y azul, el cual usaría para su engaño, y luego quemaría la evidencia, dejando en el suelo rastros de ceniza que le pertenecían. Aunque al padre de Ayano todavía le quedaba una duda: ¿cuál era el paradero de su hija tras haber hecho este plan? En ese instante, Enokisu se presenta frente a todos, trayendo consigo dos grandes sorpresas. La primera, Ayano, y la otra, su madre. El padre de la chica no puede creerlo, preguntándole a su mujer dónde había estado todo este tiempo. Ayano responde que todo esto fue culpa suya. Tras no haber hecho nada con los maltratos constantes que recibía su madre a manos de su abuela, ella no aguantaría más. Con la ayuda de la madre de Ida, decidiría desaparecer, llevando una vida tranquila y abriendo un restaurante local. Sin embargo, tras escuchar en la radio la transmisión del concurso en la cual se había inscrito su hija, donde ella le dedicaba unas palabras, decidió enviarle una carta a través de Yoshimi. Tras haberlo hecho, Ayano optaría por viajar en busca de su madre. Sin embargo, se encontraría con un pequeño problema. No podía abrir la puerta del cobertizo donde estaban sus cosas debido al auto de Enokisu. Por ello, se escondería para no ser encontrada. Para su mala suerte, el peliblanco se daría cuenta de lo que ocurría, pero al ver su situación, decidiría ayudarla con su viaje, llevándola hacia su madre sin que nadie se enterara. La razón por la que Akihiko no intervino antes fue porque sospechaba que el problema podía estar relacionado con un maltrato familiar. Sin embargo, al final se enteró que todo había sido causado solo por la abuela de Ayano. Akihiko les dice a madre e hija que ya no sufrirían maltratos, ya que esa mujer había fallecido hace un buen tiempo. Por lo tanto, él cree que al menos deberían volver a hablar con el padre de Ayano, pues ya no tendrían problemas de aquí en adelante. En ese instante, el padre de Ayano se disculpa con su mujer e hija, pidiéndoles que por favor vuelvan a casa, para que puedan vivir como una familia normal feliz, a lo cual ellas terminan aceptando gustosamente. Más tarde, Kanna regresa a casa junto a Akihiko y su hermana. La prota aún tenía dudas sobre cómo su maestro decidió cambiar de opinión para resolver el caso de Ayano, aunque esto mismo es respondido al instante. Observan cómo una mujer se dirige al maestro llamándolo cariño. Así es, se trataba de su esposa, Shizuko Chusenji. Ella se presenta ante Kanna, agradeciéndole en ese momento por cuidar de su marido todo este tiempo, aunque en sus palabras, Akihiko piensa que él es quien suele cuidar de ella. Se nos revela que Shizuko fue quien intervino para que el maestro pudiera resolver este misterio, cosa la cual también tuvo mucho que ver Atsuko, quien decidió contarle a su cuñada lo ocurrido, para que así pueda brindarles un poco de su ayuda con este nuevo problema que estaban teniendo en la escuela.